Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 27ª semana de tiempo ordinario. Viernes de la 27ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 7 al 14. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificará a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 110 y el responsorio es: alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de todo corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 11, versículos 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios». Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio,
sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya ayer escuchamos a San Pablo pues descargando su frustración en los hermanos de la comunidad de Gálatas, porque se habían dejado confundir por estos judaizantes que estaban distorsionando el evangelio que ellos mismos habían recibido por parte de Pablo y otros compañeros. Ahora Pablo utilizará el ejemplo de Abraham para profundizar en su argumento de que es por la fe en lo cual somos salvados. Particularmente, Abraham sirve como un ejemplo clarísimo para los paganos, para los que no son judíos, ¿no? Dice Pablo: hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. Recordemos de que el judaísmo, la alianza, nace prácticamente con Moisés cuando se les da al pueblo de Israel la ley, después de que Dios con un brazo fuerte saca de la esclavitud de Egipto a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Con Abraham Dios hizo también alianzas, pero no es hasta Moisés cuando el pueblo de Dios recibe la ley, después que los guiará en su alianza, en su relación con Dios. Y aquí entra un punto muy importante, que Dios salva a su pueblo no porque su pueblo era santo, era bueno o porque lo meritaba. Pues Dios salva a su pueblo por su amor a su pueblo, por iniciativa de Dios. Y aquí, aún en el Antiguo Testamento, ya tenemos este fundamento, ¿no? Que Dios viene a nosotros no porque lo merecemos, no porque lo hemos ganado, no porque lo meritamos, sino por pura iniciativa, porque Dios ha hecho una alianza de amar a su pueblo, proteger a su pueblo, guiar a su pueblo, ¿no? Y es la iniciativa de Dios lo que nos salva. La ley está ahí como una guía, pero la ley no es lo que nos salva, y es un punto que Pablo constantemente repetirá para que quede claro a los hermanos de Galacia. Dice: la Escritura, conociendo de antemano que Dios justificará a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Aquí Pablo, utilizando el ejemplo de Abraham, y esta fue la primera alianza que Dios hizo con Abraham cuando lo llamó desde su tierra para llevarlo a una tierra desconocida. Y pues la fe de Abraham, que se aventuró, se arriesgó a confiar en Dios a pesar de lo que Dios le pedía, de que dejara su gente, de que dejara su tierra y se aventurara a un lugar nuevo y diferente donde quedaba prácticamente vulnerable de ser destruido, de ser matado por otros pueblos, ¿no? Y fue la fe, la confianza que Abraham puso en el llamado que Dios le hace, ¿no? Así que Abraham es justificado por su fe en Dios, por su fe en la promesa que Dios le hace de que va a ser el padre de muchas naciones y que todas las naciones serán bendecidas por su fe, por su ejemplo de confianza y entrega al llamado que Dios le hace. Así que Abraham es el modelo de fe para nosotros. Dice: por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos junto con Abraham, que le creyó a Dios. Así que Pablo conoce muy bien, como buen judío, conoce muy bien la Sagrada Escritura, conoce muy bien sus tradiciones, ¿no? Y es impresionante cómo
saca ejemplos y hace conexiones con las Sagradas Escrituras, con las diferentes citas que él provee para armar su argumento y para dejarles claro a los Gálatas el error en el cual se han metido al aceptar este evangelio distorsionado de los judaizantes, de que tienen que circuncidarse y seguir la ley mosaica como parte de su salvación. Y Pablo dice, no es el cumplimiento de la ley lo que los salva, es la fe en Cristo, es el Espíritu de Cristo en nosotros. Dice, en cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición. ¿Y cuál es esta maldición? La ley prácticamente lo que hace es nos hace consciente del pecado. La ley nos hace consciente de nuestra falta de perfección, la falta de identidad plena con lo que Dios dice que somos. La ley prácticamente nos acusa, ¿no? Y esta es la maldición, que nos acusa, pues dice, maldito el que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Así que la ley nos deja prácticamente indefensos, nos deja con esta conciencia de culpabilidad, y que por más que deseemos cumplir la ley, pues siempre quedamos cortos. Y esta es la maldición de que nunca podemos llegar a convencernos que por nuestras acciones, que por nuestro cumplimiento, que por nuestro esfuerzo, podamos llegar a cumplir perfectamente lo que Dios nos pide. Por eso es la gracia de Dios lo que a última nos salva a pesar de nosotros mismos. Y repetimos, la ley no es algo malo. La ley tiene su lugar. La ley está ahí para guiarnos. Pero la ley, el cumplimiento de la ley o los mandamientos no es lo que nos salva. Y este es el punto central de este argumento de San Pablo. Sí, ciertamente la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Continúa Pablo diciendo, además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros. ¿A qué se refiere esto? De que Cristo en su propia pasión, crucifixión y muerte, pues ha clavado en su cruz nuestros pecados, nuestras ofensas. Ha clavado también la ley. O sea, el sentido de que la ley nos puede hacer mejores, ¿no? Y aquí entra, por ejemplo, lo del Evangelio, cuando Jesús nos presenta a un fariseo y a un publicano que están en el templo. Y el fariseo, viendo al publicano, dice, Señor, te doy las gracias porque no soy como ese que está ahí. Y los fariseos pues sentían que eran superiores a otros porque eran más fiel a la ley, a las tradiciones, a las prácticas religiosas. Y el fariseo, en ese evangelio de Lucas, pues se siente superior porque cumple más que aquel publicano que es un traidor al pueblo judío por trabajar para el imperio romano, recogiendo los impuestos que oprimía al pueblo judío, ¿no? Sin embargo, el publicano sentado se golpeaba el pecho y le pedía simplemente perdón a Dios, ¿no? Y Dios dice, ¿cuál de los dos queda justificado ante Dios? El publicano, que reconoce su pecado, que reconoce su necesidad de perdón, de sanación, de salvación. Sin embargo, el fariseo, que se siente autojustificado por lo que él hace, por sus prácticas religiosas, es el que no queda justificado, porque piensa que sus obras, que su esfuerzo es lo que lo hace digno, y no. Es la iniciativa de Dios, es el amor de Dios, es la compasión de Dios a últimas lo que nos salva, lo que nos hace digno. Y este es parte de este argumento que aquí Pablo está armando en esta bella carta a los Gálatas. Dice, así que Jesucristo clavó en la cruz no solamente nuestros pecados, nuestras ofensas, sino también la ley misma. ¿Por qué? Para quitarnos, para destruir esa idea de que el cumplir de la ley es lo que nos hará justos, lo que nos hará dignos ante Dios. Y Jesús nos dirá, no es eso lo que nos hace dignos.
es el amor de Dios, es la compasión de Dios, es el Espíritu de Dios. Dice, haciendo objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice, maldito sea aquel que cuelga de un madero. Así que Jesús que cuelga de un madero, que cuelga de la cruz, se hace maldición por nosotros, pagando nuestra deuda, pagando nuestro pecado, y en esta obra de redención por nosotros, pues es lo que nos salva. La acción misma de Jesús por la humanidad es lo que nos salva. Dice, esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Así que nuevamente es el ejemplo de Abraham, que aún no siendo digamos, parte de la alianza que se llevó a cabo en Moisés, o sea, Abraham no estaba circuncidado. Abraham no tenía la ley, así que por eso Abraham es visto como un modelo de fe, porque Abraham ante Dios es justificado porque creyó en el llamado que Dios le hizo, porque creyó en las promesas que Dios le hizo, y no porque fuera circuncidado o porque cumpliera la ley mosaica, la cual no existía todavía. Y por eso Pablo tan bellamente utiliza este ejemplo de Abraham para decirnos, no es la circuncisión, no es la ley lo que nos salva, no son las prácticas externas, es la iniciativa de Dios en Jesucristo lo que nos salva. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es, continuamos leyendo del Evangelio de Lucas. Y aquí Jesús, pues otra vez está en conflicto particularmente con los líderes religiosos. Jesús acaba de sanar a un hombre poseído por un demonio, ¿no? Y ahora, pues aquellos que buscan acusarlo, aquellos que buscan ponerle trampas, ¿no? Son gente que, por más que Jesús haga, no los va a convencer. Y exigen pruebas de Jesús para creerle, pero Jesús sabe de que por más obras que Jesús haga y por más argumento que Jesús les arme, simplemente no lo van a aceptar, no van a recibir lo que le está proclamando, lo que le está enseñando, y van a insistir en que les dé más pruebas, pero en el fondo simplemente ya están convencidos de que Jesús no es quien Jesús dice que es Él. Y esto es algo triste cuando pues nos hemos encerrado en nuestra propia necedad, cuando nos hemos encerrado en nuestro propio orgullo, en nuestras propias ideas, pues a veces ni Dios mismo puede cambiarnos o transformarnos, porque nosotros mismos somos el obstáculo para lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros, ¿no? Pues también es un evangelio que nos llama a nosotros de hacer conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros no solamente escucharla y discernir lo que Dios nos comunique y a lo que nos llama? ¿Qué es aquello que me impide responder a la iniciativa de Dios? Pues encontraremos que los obstáculos y problemas están en nosotros, que nosotros mismos somos el impedimento y el obstáculo que impide lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice el Evangelio, en aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Así que por más que Jesús hiciera, ya esta gente ya estaba convencida y ya era imposible penetrarlo, ¿no? Y por eso le ponen cada vez más trampas, le hacen más exigencias, pero por más que pidan, no van a escuchar, no van a ver, no van a aceptar
lo que Dios en Jesucristo está llevando a cabo. Y ahora viene Jesús para contrarrestar el argumento de ellos, la acusación de ellos de que Jesús expulsa por medio del poder de Satanás, príncipe de los demonios. Dice, pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? O sea, aquí Jesús les tira su argumento abajo, ¿no? Un reino dividido internamente pues no puede durar, y cómo Satanás va a expulsar a los demonios por medio de sí mismo, ¿no? Esto es una contradicción, y aquí Jesús en este argumento les deja claro la contradicción de aquellos que lo acusan de que expulsa demonios por medio del poder de Satanás. Dice Jesús, ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Y esto hace referencia de que el sanar de demonios, el expulsar demonios, no era algo único de Jesús. Ya había manifestaciones de otras personas que tenían el don o la gracia de hacer esto, de expulsar demonios. La gran diferencia es de que la manifestación de este poder en Jesús no simplemente es una gracia, sino que es un testimonio de que en Jesús el reino de Dios ya está haciendo presencia. Y esta es la gran diferencia en Jesús como hombre que manifiesta el poder de Dios en la expulsión de demonios a otros judíos que hacían lo mismo. Lo de Jesús está conectado con lo que Dios está inaugurando en Jesucristo, la inauguración del reino de Dios. Entonces la expulsión de los demonios es un testimonio del reinado de Dios ya hecho realidad en Jesús mismo, ¿no? Así que esto para dejar claro de que la expulsión de los demonios es un testimonio, es una manifestación y no el centro, no el corazón del Evangelio de Jesús. El corazón y el centro del Evangelio de Jesús es el reino de Dios ya está aquí. Y somos llamados a identificarnos con el reino, con sus valores, y al identificarnos con ellos, vivirlo, ¿no? Que cuando uno se identifica con la visión del reino de Dios en Jesucristo, entonces vive los valores del reino. Entonces desde Jesús, desde la encarnación de Jesús, aquellos que se identifican con la visión del reino, ya estamos viviendo una nueva era, una nueva época, la cual aún seguimos en la esperanza de que llegue a su plenitud en la segunda venida de Jesús. Pero ya, si nos identificamos con el reino de Dios en Jesucristo, ya somos ciudadanos de este reino. Ya somos ciudadanos en esta nueva era que Dios inauguró en Jesucristo cuando nos identificamos con los valores del reino. ¿Y cuáles son los valores del reino? El amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, la hermandad, a la cual somos llamados a hacernos parte de esta nueva realidad que Dios ha hecho posible en Jesucristo. Así que aquí Jesús les tira abajo el argumento a aquellos que lo acusan de que expulsa demonios por medio del poder de Satanás. Dice, pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y aquí queda claro, ¿no?, que la expulsión de demonios en Jesucristo es un testimonio de que algo nuevo ha hecho irrupción en la historia humana. Algo nuevo se ha manifestado, el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita
las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, ¿quién es el hombre armado que defiende su palacio? Aquí es el demonio. ¿Y quién es el que lo vence? Y el que lo despoja es Jesús. Entonces Jesús aquí está diciendo que en la inauguración del reino, el demonio está siendo destruido, el demonio está siendo conquistado, el demonio está siendo dispersado, aún de su territorio, aún de su palacio, aún de su lugar, ¿no? Así que Jesucristo es aquel más fuerte que viene a despojar al demonio de su poder y de su territorio y de su influencia. Y después Jesús nos deja estas palabras que son fuertes porque particularmente en el Evangelio de Lucas, Jesús exige un sí o un no. Para Jesús no hay medios. Para Jesús no estar tibios. Para Jesús o estás conmigo o no estás conmigo. O estás caliente o estás frío. No puede uno, en el Evangelio de Lucas, uno no puede estar en medio de la cerca y balanceándose de un lado para otro según tus intereses, ¿no? O estás conmigo o no estás conmigo. O te las juegas conmigo o no te las juegas, ¿no? Dice, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Así que el Jesús de Lucas es un Jesús radical que exige, que demanda un sí o un no. Pero decídete, no estés vacilando, no estés a medias, ¿no? O te las juegas con él o no te las juegas. Así que no estés parado en la cerca, balanceándote de un lado para otro según tus conveniencias, ¿no? ¿Le entras o no le entras? ¿Te las juegas con él o no te las juegas, ¿no? Y si te las juegas, pues te las juegas confiando que aquel que te llama también proveerá lo que necesitas. Continúa Jesús y dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. ¿A qué hace referencia esto? ¿A qué viene esto? Estas palabras misteriosas de Jesús, de aquel de quien han salido espíritus y que limpia su casa y que después esos malos espíritus regresan con otros más, ¿no? Pues quizás estas últimas palabras estén conectadas con lo que Jesús ha dicho antes en el capítulo 21 y 22 de este Evangelio, donde nos dice que cuando Dios ha venido a nosotros en Jesucristo y nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha dado una nueva identidad como hijos e hijas amados de Dios, y no nos identificamos plenamente con el reino de Dios, entonces simplemente nos quedamos con el milagrito. Y este es un problema que aún vemos mucho hoy en día, que la gente va en busca de Dios solamente por el milagrito, solamente por lo que buscan, por lo que necesitan, y no por lo que Dios nos quiere dar. Su Hijo, Jesucristo, su reino, su Espíritu, ¿no? Así que cuando reducimos simplemente la religión a un Dios que resuelve mis problemas, aunque sean serios, ya sea de sanación, ya sea por necesidad de algo, ¿no? Pero no vamos en busca de lo que Dios nos quiere dar, a su Hijo, al reino, a su Espíritu. Entonces, después que hemos recibido esa gracia, ya sea de lo que le pedimos a Dios, de esa sanación, lo que sea, pero no nos hemos identificado ni con Cristo, ni con el reino, ni con el Espíritu, entonces nuestra situación va a quedar peor cuando la casa, que ya ha sido limpiada y barrida, pues ahora quedará expuesta a otras situaciones peores porque no
he ido en busca ni de Cristo, ni del reino, ni del Espíritu. Simplemente he ido en busca por lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo busco, por el milagrito, ¿no? Y este es el gran problema. Yo creo que estas últimas palabras de Jesús encierran, ¿no? De que a últimas el mensaje central de Jesús es el reino. Lo que Dios está inaugurando en él, ¿no? Y de no simplemente enfocarnos en lo que yo busco y en lo que no necesito, o del milagrito, ¿no? Porque esto prácticamente hace de Dios a un Dios mecánico. Señor, yo necesito algo, voy y le pongo como una monedita a esas maquinitas que dan alimentos, que dan sodas. Le pongo la moneda y saco mi refresco o mi sándwich, ¿no? Y la moneda significa pues mis oraciones, mis devociones, que a última simplemente van en busca del milagrito, de la necesidad, pero no de Dios, pero no de Cristo, pero no del reino, pero no del Espíritu. Cuando esto es lo que Dios nos quiere dar. Entonces, quizás Dios nos dio esa gracia de lo que pedíamos, pero no fuimos más allá de identificarnos con el reino que Dios hace presente en Jesucristo. Yo creo que a esto Jesús se dirige en estas últimas palabras de este evangelio de hoy. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Pues realmente un evangelio que debe llevarnos a cuestionarnos seriamente cómo estamos viviendo nuestra relación con Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos de Él? ¿Qué es lo que buscas tú en Cristo? ¿Buscas simplemente tus necesidades o buscas a Cristo o buscas el reino o buscas al Espíritu que Dios quiere darnos? Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.